implicaba el que iba a tener que sufrir mucho al ponerse de parte de este pueblo esclavizado, pero lo hizo por la fe. Y también considerábamos, hermanos, que la fe de Moisés lo hizo ver la verdadera naturaleza del pecado. Él sabía, hermanos, que el deleite del pecado era temporal, solamente era por un poco de tiempo. Él pudo ver, él pudo identificar la verdadera naturaleza del pecado, de tal manera que la fe de Moisés era capaz de abrirle sus ojos para ver esta realidad y poder escoger correctamente, tomar esa decisión que hasta la fecha, hermanos, le ha hecho el estar en esa lista de los héroes de la fe. Pero otra cosa que podemos ver en estos versículos también, y muy importante, es que la fe de Moisés, hermanos, lo hizo poner la mirada en el galardón, ¿sí? En el galardón. En el capítulo 11, pero en el versículo 6, dice la escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note usted que una de esas características de la fe que agrada a Dios es el reconocer que Él es galardonador de los que le buscan. Y cuando hablamos de galardón, hermanos, estamos hablando del premio, de la recompensa. En este caso, Dios, hermanos, es capaz de premiar a aquellos que sinceramente y con una fe genuina le buscan a través de su obediencia. Bueno, Moisés, hermanos, tenía esta clase de fe que es capaz de ver el galardón. Dice nuevamente el versículo 26 de Hebreos 11, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, y note usted, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es algo bien importante. Esto es algo, hermanos, que le hizo a Moisés elegir al pueblo de Dios de una manera acertada. Él tenía puesta su mirada en el galardón. Hermanos, los beneficios siempre son atractivos para cualquier persona. Siempre podemos decir son una gran fuente de estímulo y de motivación. Pero tristemente, hermanos, desafortunadamente, la visión de muchas personas es una visión muy corta. Por lo general, la gente busca beneficios inmediatos. Las personas se obsesionan con el aquí y el ahora. Muchos dicen, yo quiero mi recompensa y la quiero ya. Yo no puedo esperar más para tenerla. Yo quiero ahora lo que, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. ¿Sí? Y esto, hermanos, esto es muy común y yo no sé si se haga bien en decir que a veces es por naturaleza el hombre tiene esta clase de actitud, de tal manera que esto se explota muchas veces en el área de comercio, en el área de mercadotecnia. El pensamiento de las personas de querer disfrutar ya de las cosas hace que muchos puedan inclusive a lucrar o hacer negocios con ellos, ¿verdad? Las personas están acostumbradas a disfrutar ahora y a pagar después. Esto es muy común y es una estrategia de mercado que se utiliza en las ventas. Las personas quieren disfrutar y si se puede pagar en pagos muy pequeñitos, pues muchísimo mejor. Y de allí el ejemplo de algunos negocios, de algunas tiendas en su modelo de ventas. De ahí el éxito de los bancos, el éxito de las tarjetas de crédito, que lo único que hacen es hacer más pobre al pobre y más rico al rico. Muchas personas creen que a veces solamente se trata de pasar un plástico ahí por una máquina y ya me puedo llevar las cosas y disfrutar de todo. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Pero es que la gente ya quiere tener las cosas, ya. ¿Sí? Ya desea disfrutarlas. Entonces, pues esa es una manera de poder obtener todo de forma inmediata. Por ejemplo, hermanos, es raro que alguien diga, voy a ahorrar para comprar tal o cual cosa, ¿verdad? Voy a juntar dinero. Es raro a veces que una familia diga, nos vamos a limitar, nos vamos a sacrificar, vamos a sufrirle un poquito para poder hacer esto, para poder comprar aquello. ¿Sí? Normalmente es raro
que alguien piense así. ¿Sí? La mayoría de las personas quieren las cosas y la quieren ya, lo quieren de forma inmediata. Bueno, hermanos, espiritualmente parece que muchos demuestran exactamente la misma actitud. ¿Sí? La gente piensa, ¿sacrificarme ahorita? ¿Sacrificarme por algo? ¿O esforzarme? ¿O limitarme? ¿O sufrir? ¿Sí? Y muchos dicen, no, ¿cómo cree? ¿Verdad? Yo no estoy dispuesto a tales cosas. No, no les agrada esa idea. Ellos quieren disfrutar y quieren gozar de la vida y quieren hacerlo ya. ¿Sí? Todo lo que el mundo les ofrezca ya. Desean tenerlo, desean disfrutarlo, gozarlo. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, es un claro ejemplo de esto. ¿Sí? Normalmente la herencia, los padres se la dejan a los hijos cuando mueren, dejan un testamento y una vez muerto el padre, entonces los hijos, ¿verdad? Se quedan con la herencia. Pero este hijo pródigo en vida le exigía a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ya quería todo, él no podía esperar a que el padre muriera. Y eso era un agravio, un insulto, exigir la herencia en vida del padre. Pero este joven así lo hizo. Él ya quería todo. Él ya estaba ansioso por irse al mundo y disfrutar de una vida perdida. Y así lo hizo. En cuanto juntó, todo lo que tenía fue a malgastarlo perdidamente, allá lejos, lejos de la casa del Padre. Así es muchas veces nuestra sociedad moderna, así es el ser humano. Como decía, están ansiosos por disfrutar de todas las cosas y pensar de esta manera como lo hacía Moisés, hermanos, es algo que a veces es muy difícil encontrar en muchos. Moisés es un modelo de fe porque su visión no era una visión corta, su visión era a largo plazo. Si su visión hubiera sido corta, hermanos, él hubiera elegido, pues lógicamente, Egipto, hubiera preferido disfrutar de todo lo que se le ofrecía. Tenía acceso a todas las riquezas, a los placeres, a todo lo que él pudiera desear. Sin embargo, hermanos, el escritor a los hebreos, hermanos, nos dice cómo era su forma de ver las cosas. Dice la escritura que teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hermanos, la Biblia de las Américas dice considerando como mayores riquezas. ¿Sí? ¿Qué implica esto de considerar? Bueno, implica que Moisés reflexionó detenidamente las cosas, que Moisés consideró muy bien, que Moisés lo pensó perfectamente y después de haber considerado todos los aspectos entre los vituperios de Cristo y los tesoros de los egipcios, él llegó a la conclusión que los vituperios de Cristo eran muchísimo más valiosos que los tesoros de los egipcios. Sí. ¿Cómo puede suceder tal cosa, hermanos? ¿Cómo Moisés pudo haber llegado a tal conclusión? Bueno, porque dice la escritura en este mismo versículo 26 que tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso él pudo llegar a esa conclusión que esto era más valioso, eran riquezas mayores, los vituperios de Cristo. Hermanos, tener puesta la mirada en algo implica que usted deja de mirar todo lo demás para enfocar su mirada en tal cosa. Usted no puede estar mirando otra cosa. No puede estar distrayendo su pensamiento, poniendo sus ojos en lo que hay alrededor. No, su mirada está fija. Su mirada está puesta en un objetivo, en una meta, en algo en particular y de ahí no la mueve. Alguna vez, por ejemplo, no sé si a usted le gusta el fútbol, a mí me gusta, y no soy de los que siempre están viendo todos los partidos, pero a veces cuando juega mi equipo favorito, a veces veo los partidos.
Pero, por ejemplo, suponiendo que está jugando su equipo de fútbol favorito y ya el tiempo está para terminarse y ya están en la última jugada del partido. Y de esa jugada tal vez depende que su equipo pierda o que su equipo gane. Tal vez de esa jugada dependa que pueda ser campeón. ¿Sí? Bueno, ¿de qué manera está usted mirando la televisión? ¿Verdad que es imposible quitar la mirada de ella? ¿Está usted totalmente concentrado? No quiere que se atraviese ni siquiera una mosca. No quiere voltear a ningún lado. Le pueden estar hablando y usted no hace caso porque usted no quiere perderse esa última jugada del partido. Su mirada está puesta y está concentrado completamente. Bueno, eso es poner la mirada. Eso es tener puesta la mirada en algo. Moisés, hermanos, Moisés pudo tomar esa gran decisión porque su mirada no estaba puesta en las riquezas de Egipto. Él no estaba viendo los lujos, las comodidades, los placeres. Él no estaba viendo el palacio, no estaba viendo nada de eso. Los deleites temporales que podía tener ahí a través del pecado. No, su mirada estaba puesta única y exclusivamente en el galardón, en el premio, en la recompensa. Eso es, hermanos, tener fe. ¿Sí? Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y Moisés agradó a Dios porque tenía puesta su mirada en el galardón. Él sabía que Dios era galardonador de los que le buscan. Hermanos, Moisés participó de sufrimientos, tal como sufrió Cristo también. Moisés participó de sufrimientos por las mismas razones que Cristo participó de esos sufrimientos. Salvar al pueblo de Dios de la esclavitud. Moisés miraba a su pueblo siendo azotado, ¿sí? Obligados a trabajos forzosos, pasando hambre, sed, desnudez. Y Moisés estuvo dispuesto a sufrir vituperios, a sufrir toda clase de incomodidades y a sufrir, hermanos, dejando todas esos beneficios que tenía en el palacio del rey para ir y libertar de la esclavitud a este pueblo de Dios. Moisés, hermanos, tuvo al igual que Jesús la oportunidad de ser un rey terrenal. Moisés pudo tal vez ser el heredero al trono en Egipto y pudo tener todo lo que este mundo le pudiera ofrecer. Pero Moisés prefirió entregar su vida para llevar a un pueblo a una tierra muchísimo mejor, a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Cuando Jesús vivió en este mundo, hermanos, quisieron hacerlo un rey terrenal. Lógicamente, el reino de Cristo no era de este mundo. ¿Sí? Pero Jesús dejó, hermanos, la gloria del cielo para venir a este mundo a sufrir toda clase de vituperios, para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado. Moisés, hermanos, en ese sentido tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. A eso se refiere el escritor a los hebreos. Para él eso era más importante. Y llevar a ese pueblo a esa tierra prometida, esa tierra que Dios le había dicho a Abraham, donde ya no serían más esclavos, donde ya no estarían sufriendo más. Hermanos, necesitamos todos una fe como Moisés. Necesitamos una fe que esté dispuesta a quitar la mirada de todo lo que este mundo ofrece, que son muchas cosas, pero olvidarnos de todo eso y enfocar nuestra mirada en el galardón. Una fe que esté dispuesta a renunciar a todos los placeres del pecado. Necesitamos una fe que esté dispuesta a sufrir el vituperio de Cristo. Y sobre todo, necesitamos una fe que jamás, por ningún motivo, quite su mirada
del galardón que Dios ha prometido. Esta es la fe que hoy en día usted y yo necesitamos urgentemente. En Mateo capítulo 5, versículo 11, dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En algún sentido, hermanos, también nosotros tenemos que elegir el vituperio de Cristo. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Es posible hoy en día, hermanos, también sufrir vituperios por causa de Cristo? Sí. Sí, hermanos. Todos vivimos diferentes circunstancias en diferentes lugares, y para unos es más complicado que para otros. Cada quien tendrá sus propias luchas, pero definitivamente, hermanos, que hoy en día también nosotros podemos experimentar vituperios y sufrimientos por causa del Señor. Sí. Hoy en día hay lugares donde ser cristiano es muy difícil, donde hay ciertas religiones que aún la constitución del país obligan a las personas a practicar, como el Islam, por ejemplo, donde ser cristiano es mal visto, donde puede ser perseguido si usted se identifica como tal. Conocemos hermanos y hermanas que han sufrido mucho por causa de su cristianismo. ¿Sí? Hermanas que son golpeadas por sus maridos, que son amenazadas y que les dicen o la iglesia o yo, pero si escoges la iglesia no me vuelves a ver en tu vida. Padres que les dicen a sus hijos: esta no fue la religión que te enseñamos. Si tú te haces cristiano, te olvidas que tienes padre, te olvidas que tienes madre. Hemos visto hermanos, hermanas que a veces en sus trabajos tienen problemas por ser cristianos, por defender su fe, o por a veces luchar por tener libre el día del Señor para poder congregarse y adorar. Que a veces pierden oportunidades, promociones en sus trabajos, o inclusive son despedidos por esa causa. Muchachos, muchachas que en la escuela a veces por defender su fe les cuesta una baja calificación o ser reprobados. Sí. Toda clase, hermanos, de situaciones. Definitivamente, hermanos, que hoy en día muchos cristianos a veces en su entorno les toca sufrir toda clase de vituperios y aflicciones. Pero dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, y se vuelve a hacer mención del galardón, es el galardón en el cual Moisés tenía puestos sus ojos. Ese galardón, hermanos, que nuestra fe nos debe de hacer mirar cada día y no quitar nuestra mirada de él. Dice: vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué a veces, hermanos, hay desánimo? ¿Por qué hay algunos hermanos que a veces se alejan de Dios, se alejan de la iglesia? ¿Por qué hay algunos que ponen su mirada en las cosas de este mundo? ¿Por qué hay quienes son envueltos en los afanes, en el materialismo de este mundo? ¿Por qué se apartan cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué pasa todo esto? Yo sí sé: por su falta de fe. Ni más ni menos. Por tener la vista muy corta, por no tener la atención de vida en lo único que realmente vale la pena, que es el galardón que Dios ofrece. Cuando quitamos nuestra mirada de estas cosas, hermanos, y las ponemos en lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro entorno, hermanos, definitivamente que estamos camino al fracaso, a la apostasía. La recompensa futura que nos aguarda, el galardón en el cielo, siempre será inmensamente superior a las riquezas terrenales y a todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Moisés lo sabía, hermanos. Su fe le hacía darse cuenta de estas cosas. El galardón vale más
aunque implique vituperios y sufrimientos, vale más la pena que todas las cosas que este mundo pudiera darnos, aunque fuesen a manos llenas. Todo lo que usted pueda sufrir, todo lo que usted pueda padecer o vituperios que pudiera experimentar, el Señor se lo va a recompensar con creces. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, note usted, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba convencido de esto también, y también tenía su mirada puesta como Moisés en el galardón, en esa gloria venidera. ¿Sí? Y él sabía, a pesar de que él había experimentado y estaba experimentando toda clase de sufrimientos, vituperios, azotes, cadenas, cárceles, peligros de toda clase, hambre, frío, desnudez y tantas cosas que sufrió. Él decía, nada de esto se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, vale la pena sufrir todo esto porque Dios nos va a recompensar con un galardón muy grande. ¿Sí? Vale la pena sufrir lo que tengamos que sufrir. Así que esto, hermanos, es vital en la vida de un cristiano. Una fe como la de Moisés, que nos haga poner nuestra mirada sin moverla, sin quitarla de allí, del galardón. Pero otra cosa más que podemos aprender en esta carta a los Hebreos, que habla de la fe de Moisés, es que esta fe lo hizo sostenerse, dice la escritura, como viendo al invisible. Dice el versículo 27, otra vez, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No viendo al invisible, como viendo al invisible. Hermanos, Moisés no solamente eligió lo correcto al mirar de qué lado estaba el galardón, pero Moisés lo hizo también al mirar de qué lado estaba Dios. ¿Sí? Hermanos, para poder elegir bien, para poder salir triunfantes, es totalmente indispensable la capacidad de mirar lo invisible. Y esto solamente es posible por medio de nuestra fe. Porque estos ojos de carne, hermanos, que se van desgastando y que al tiempo ya necesitan unos anteojos para mirar un poco mejor, estos ojos no pueden ver lo invisible. No. Pero los ojos de la fe, eso sí pueden. Y lo podemos ver a través de las escrituras, muchos casos, hermanos, de cómo la fe nos hace ver lo invisible. Por ejemplo, la escritura habla de Noé. Dice la palabra de Dios que Noé preparó el arca cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Noé no había visto llover de esa manera sobre la tierra. Dios había anunciado un diluvio que iba a destruir todo ser viviente y todo lo que existía en la faz de la tierra. Jamás Noé había visto tal cosa. Pero Noé creyó sin ver. Esto es fe. La fe nos da esa capacidad de ver lo que nadie ha visto, lo que nosotros mismos jamás hemos visto. Dice la escritura que por la fe los patriarcas, ¿sí?, habitaban en tiendas porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad, hermanos, que ellos nunca habían visto. ¿Sí? Pero la esperaban, como mirándola, estando convencidos, persuadidos de que había una ciudad celestial. Y por eso ellos no se preocupaban por edificar casas o palacios o ciudades. Ellos habitaban en tiendas. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Ellos esperaban una ciudad celestial que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
¿Cómo podían verla? ¿Cómo podían estar seguros de que existía? Otra vez, a través de los ojos de la fe. Y ahora nos dice aquí el escritor a los hebreos que Moisés no temió a la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, Dios es espíritu. A Dios no lo podemos ver. ¿Sí? Repito, con estos ojos de carne. Solamente teniendo fe podemos ver al invisible. Podemos ver a Dios. Porque, hermanos, si no tenemos la capacidad de ver las cosas espirituales, si no tenemos la capacidad de ver las cosas eternas, de ver la certeza de la palabra de Dios, nuestra vida está destinada al fracaso. No podremos permanecer, no podremos sostenernos en esta vida, no podremos sostenernos ante la batalla contra el enemigo, ante las tentaciones, ante los problemas y desafíos, ante los vituperios y todo lo que nos toca experimentar en nuestra vida cristiana. No podremos sostenernos si no tenemos la capacidad de ver a Dios y de ver todas las cosas espirituales. Si no somos capaces de ver al Dios invisible, ¿cómo podemos tener una relación con Él? ¿Cómo? ¿O cómo podremos confiar en Él? ¿O cómo podremos apoyarnos en Él? Si ni siquiera estamos seguros de que exista o no estamos seguros de cómo es Él. No tenemos esa certeza, no tenemos esa fe en el Dios invisible. La Biblia, lenguaje sencillo, dice en el verso 27, Moisés confió en Dios. Y por eso, dice, por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. De esa manera se comportó Moisés. De esa manera actuó en todo su proceder, desde que fue a presentarse ante Faraón y a sacar a ese pueblo y durante el desierto y durante toda su vida. Moisés siempre confió en Dios, siempre tuvo fe en Él, siempre actuó como si estuviera mirando físicamente a Dios, el cual es invisible. Hermanos, mientras Moisés estuvo en Egipto durante esos primeros 40 años, al menos la Biblia no da evidencia de eso y yo creo que así es. Nunca habló Dios con él. ¿Sí? Conoció a Dios a través de sus padres, a través de Amram, a través de Jocabed, y por medio de ellos Moisés desarrolló esa fe en el Señor. Pero Dios, hermanos, nunca habló con Moisés durante ese tiempo. De tal manera que cuando él tomó la decisión de dejar Egipto, lo hizo confiando plenamente en un Dios que nunca había visto, que nunca había oído, que nunca se le había manifestado. Después, hermanos, Dios le habla a través de la zarza y una y otra vez Dios habla con Moisés para darle instrucciones de lo que tenía que hablar con Faraón, y después cuando guiaba al pueblo a través del desierto, muchas veces habló y llegó a ser amigo de Dios. Pero antes no fue así, no fue así. Sin embargo, debido a que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hermanos, Dios le habló de una manera que nunca le habló a nadie más. ¿Sí? De tal manera que lo convirtió en un profeta, dice la Biblia, como ningún otro profeta. Jamás, jamás hubo un profeta como Moisés. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, dice así la escritura: nunca más, note usted, nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés,
que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó a hacer contra Egipto y su rey. Nunca nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. Nunca jamás hubo un profeta como Moisés. ¿Cómo pudo ser esto, hermanos? Porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La gran fe de Moisés, hermanos, lo hizo tener esa cercanía, esa amistad con Dios. Y Dios lo utilizó muchas veces como un instrumento útil para llevar a cabo sus planes y propósitos para con su pueblo. Moisés fue un hombre que pudo ver el propósito de Dios para su vida, que pudo ver que Dios tenía un propósito especial para él. Él se dio cuenta de esto. Él lo sabía. Y repito, a lo mejor jamás Dios le había hablado, jamás había visto a lo mejor una manifestación de Dios así milagrosamente, pero a través de sus padres, a través de sus enseñanzas, a través de su instrucción, pudo conocer a Dios y pudo saber que tenía un propósito para él, siendo de sangre hebrea, aún viviendo en el palacio del rey. Esteban dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, en el versículo 23, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y dice el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Sí. Sus hermanos, el pueblo esclavizado no podía ver en Moisés a un libertador. Pero Moisés entendía aún en ese tiempo que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo llegó a entenderlo Moisés? Repito, probablemente sus padres pusieron en su corazón este pensamiento. Sí. Tal vez él podía utilizar los recursos, los beneficios como un miembro de la familia real para poder influir en la libertad del pueblo. Tal vez era el pensamiento de Moisés. Él no comprendía con exactitud cómo Dios les iba a dar libertad, pero él sabía que siendo judío y viviendo en el palacio del rey, probablemente esto iba a ser muy útil para que el pueblo de Dios fuera libertado. Pero, pero ellos no lo veían así. Mi punto es que Moisés, hermanos, fue un hombre que pudo ver el propósito de Dios para su vida. Él no pudo quedarse cruzado de manos al ver que sus hermanos estaban siendo maltratados por los egipcios. Él pudo haber pensado en tal vez quedarse así, en no hacer nada, en no complicarse la vida, en no meterse en ningún problema. Pero él, hermano, sabía de antemano, estaba consciente que Dios lo iba a utilizar para dar libertad por mano suya a su pueblo. De tal manera que cuando vio a aquel egipcio maltratando a uno de sus hermanos, no pudo contenerse y fue a defenderlo, aun cuando esto implicara quitar la vida a aquel egipcio. Moisés, hermanos, prefirió hacer lo que sabía que era lo correcto, aunque esto implicara tener que abandonar Egipto. Y así lo hizo. Moisés tuvo que huir porque Faraón se molestó mucho por la acción de Moisés y procuraba su muerte. Una fe como la de Moisés, hermanos, es aquella que se sostiene en Dios, es aquella que confía en sus planes y propósitos, es aquella que no tiene temor de la adversidad, aquella que es capaz de anteponer lo correcto a sus propios intereses y deseos. Es aquella que es capaz de tomar decisiones basadas en la eternidad. Así actuaba Moisés. La pregunta es, ¿nos sostenemos nosotros también
como viendo al invisible. Tristemente, hermanos, a veces cuando el cristiano es golpeado por el enemigo o por la decepción o por los problemas o por el pecado, a veces el primer impulso, el primer pensamiento que viene a la mente de muchos es dejarlo todo, salir corriendo, darse por vencido. Muchos malos pensamientos comienzan a invadir esa cabeza. Y cuando eso pasa, hermanos, cuando el corazón, la mente empieza a ser apoderada, gobernada por los temores, por el desánimo, por la desconfianza, hermanos, las piernas comienzan a debilitarse, comienzan a temblar, comienzan a aflojarse. ¿Qué es lo único que nos puede sostener cuando eso pasa? ¿Qué es lo único que nos puede permitir mantenernos en pie y no debilitarnos hasta caer, hasta sucumbir? ¿Qué es lo único que puede evitar nuestra caída? Hermanos, nuestra fe. ¿Sí? La fe en el Dios Todopoderoso, la fe en el Dios invisible, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza en este Dios que no se ve. ¿Sí? Nuestra mirada en su galardón. Por eso en la carta a los Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note usted el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había un gozo delante de Jesús, era llevar a muchos hijos a la gloria. Eso le permitió a él el poder sufrir toda clase de oprobio y sufrir esa muerte de cruz. Bueno, dice el escritor a los Hebreos que tenemos que poner nuestros ojos en él. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Definitivamente, hermanos, la vida cristiana implica un arduo trabajo de nuestra parte. Es como una carrera, como dice aquí, de resistencia, en la cual para poder llegar a la meta necesitamos despojarnos de cualquier cosa que ponga en peligro nuestra relación con Dios, en la cual podamos correr pacientemente. Pero sobre todo, hermanos, se requiere que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, en Él. Quitar nuestra mirada del Señor es sumamente peligroso. Y peor aún, cuando la ponemos en nosotros mismos, o cuando la ponemos en las personas, o cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias que nos rodean. Hermanos, lo único que nos puede sostener en la vida cristiana es mirar al invisible, es mirar su galardón y estar pensando siempre en ello. Y eso es lo que nos va a dar las fuerzas. Eso es lo que va a sostener nuestras piernas. Eso es lo que nos va a dar el ánimo para poder seguir corriendo en esta carrera sin detenernos, sin desviarnos. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es vital en la vida cristiana, que en todo nuestro diario vivir, hermanos, las cosas celestiales sean nuestra principal motivación. Que pongamos, como dice aquí el apóstol Pablo, nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Note usted, como dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo es esto? Parece contradictorio, parece totalmente opuesto a lo que está diciendo Pablo, pero esa es la realidad. Así es como debemos de actuar, como debemos de vivir. Hay muchas cosas en este mundo, hermanos, que a veces roban nuestra mirada. Dice Pablo, no las miren. Las cosas que se pueden ver, no las vean. Y aquellas cosas que no se ven, dice, mírenlas. En esas pongan sus ojos, porque lo que se ve, dice, es temporal. Si ustedes ponen su mirada en las cosas que no se ven, dice, esas cosas son eternas y hacia allá van. ¿Sí? Ese excelente y eterno peso de gloria no se debe de quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, mis hermanos. Con los ojos de la fe es posible mirar todo aquello que no se ve. Y así hay que hacer. Definitivamente, hermanos, la fe de Moisés es un modelo de fe para nosotros, un modelo a seguir. Ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos imitar el proceder de este hombre, de este héroe de la fe, que podamos poner en práctica, ¿verdad?, estos principios que hemos aprendido de la fe de Moisés. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos y cada uno por su atención a este mensaje. Gracias por haberse tomado el tiempo para conectarse y estar estudiando juntos la palabra de Dios. Voy a quitar la presentación y dejo el lugar al hermano que le corresponda. Bien, hermano Israel, muchas gracias a usted por el mensaje. La verdad es que si nos preocupáramos por poner nuestra mirada en las cosas que realmente son importantes, en aquellas espirituales, quizás, ¿verdad?, podríamos estar mucho más firmes en la fe, ¿verdad?, y en el Evangelio. Desgraciadamente, el mundo nos envuelve, ¿verdad?, y nos lleva, por lo general, a lo material. Y eso muchas veces destruye el espíritu. Así que muchas gracias, hermano, por el mensaje. Hay muchos hombres, héroes de la fe, que nos ayudan a nosotros a meditar y a pensar en las cosas que son más importantes y que es la eternidad de nuestra alma. Sí, hermano. Vamos a ir en una oración. Voy a pedir a mi hermano José Díaz, si fuera usted, mi hermano, tan amable, que nos pudiera guiar en una oración para luego pasar a si hay preguntas o aportes en torno al tema. Hermano, por favor, si fuera tan amable. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu hermosa oportunidad que nos das siempre de poder participar en las reuniones que se realizan por este medio, para oír tu palabra, para meditar en ella, Señor, y para guardarla en nuestro corazón, y que cada día podamos actuar conforme a lo que vamos aprendiendo. Vivimos un mundo difícil, un mundo lleno de aflicción, pero nosotros confiamos plenamente, Señor. Como dice tu palabra, yo he vencido al mundo, dice el Señor, y nosotros podamos confiar en esto. Así como lo acaba de hablar nuestro hermano Israel, tenemos que confiar en lo que Dios nos declara en su palabra, en lo que nos enseña, y que tenemos que aprender a mirar con nuestros ojos espirituales a esa grandeza que usted nos da y que cada día podamos darnos cuenta, pues, de lo que tenemos a nuestro alrededor. No estamos solo en este mundo. Tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos induce, pues, a caminar rectamente y que nos guarda cada día del mal, Señor. Queremos pedirte, Señor, para que tu palabra mora en nosotros y esté en nosotros siempre, para así agradarte con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos, algunas veces que son malos, por pensamientos buenos, corregidos por medio de tu palabra, y podamos andar como es digno, pues, de la vocación con la cual fuimos llamados. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra produce fe en nuestra vida y que nos ayuda, pues, a fortalecernos cada día en ella, Señor. Quita el desánimo de nosotros, quita la incredulidad que muchas veces nos embarga, y queremos, pues, para que podamos siempre agradarte con nuestra humildad y con nuestra obediencia. Señor, todo te lo dejamos en tus manos y te damos gracias. A través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano José.
Bien, nos pudimos conectar un poco tarde al Facebook por problemas, hablemos, que no estaban en nuestras manos. No sé si se habrá conectado alguien, hermano Néstor, usted que controla ahí ese espacio. Tiene que abrir el micrófono, sí, para poder escuchar. El ministerio del Facebook. Ah, verdad, es el ministerio del Facebook. Bueno, hermanitos, sí, algunos hermanos ahí estuvieron, como Arcadio Mañón, Norma Mendoza, Caridad Morgan, Ramón Herrera, Seila Olinda Soto, Vanessa Vegaraya. Estuvieron ahí escuchando, pero sí, logramos conectarnos un poco tarde, porque era problema de Facebook, no era problema de nosotros. Pero de todas maneras le damos gracias a todos los hermanos que estuvieron ahí atentos a la predicación. Un sermonazo acerca de la fe, una fe activa, no una fe pasiva. La fe pasiva es aquella que se confiesa que tengo fe, pero que no actúa. ¿No es cierto, hermano Israel? Es cierto, hermano. Correcto. Una fe activa es aquella que dice, estoy recordando lo que dice Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante, ¿no es cierto? Sí, Una hermano. fe viva, no una fe muerta, Mm, es la que necesitamos tener. Y esa era la que tenía Moisés, ¿no? exacto. Una fe viva, una fe Mm, que obraba de acuerdo a los mandamientos de Dios, como la fe de Abraham también, no una fe de los demonios, ¿ya? Sino una fe de los creyentes. Eso es. correcto, Gracias, hermano, por la lección. Muy hermano. bueno. De nada. Excelente. Ujú. Pareciera, hermano Israel, Hermano, que los ejemplos que tenemos, gracias, hermano Néstor, los ejemplos que tenemos en la Biblia, Sí, hermano. parece que estos grandes hombres, mientras más problemas tenían, más fe tenían. Sí, fue Crecían. el caso de Moisés. Exacto, ¿no? Versus nuestros días, que mientras más problemas tenemos, menos fe tenemos. O sea, de repente que los problemas nos hacen caer más que subir. Y hay una gran diferencia ahí, ¿verdad? Entre la actitud que tienen, que nos enseña la Biblia de estos grandes hombres, versus muchas veces nuestra propia actitud personal. Los problemas van a estar todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Pero la fe debe mantenerse y, ¿por qué no, aumentarla con más fuerza, poniendo la mirada, como usted bien enseñó y le enseña las escrituras, en el cielo, ¿verdad? Más Sí, que en esto. Bien, hermanos, hermanas, tenemos espacio aquí para poder escuchar alguna pregunta que usted tenga o algún aporte en torno al estudio que ha servido de ánimo, ¿verdad? Y de una inyección de buenas vitaminas espirituales para poder continuar siempre al lado del Señor. Abro este espacio, no sé si alguien quiere comentar, hermano. Hermano, ¿me Hermana María, escucha? ¿cómo está usted? Sí, Sí, perfecto. buenas noches. Hoy Buenas día noches. di en la clave de todo. Mire, yo quería felicitar al hermano Israel porque la verdad que se pasó con el estudio, hermano. Lo gracias. sentí como que si hubieran sido 5 minutos, hermano. Se pasó. Lo Qué felicito bueno. y le doy gracias a ustedes también por traer a este hermano a predicarnos, a enseñarnos la palabra. Excelente. Yo he escuchado mucho sobre Abraham y su fe, pero de Moisés nunca había escuchado tanto como lo que dijo el hermano. Lo felicito. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a usted. Hermana María de Mendoza, María Venegas. Okay. Mucho gusto conocerla, hermana. Gracias. Igualmente, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, hermana. Que Dios me lo Gracias. bendiga. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Gracias. Gracias, mi hermana María, muy amable, gracias por sus palabras. No sé si... está bien, hermanito. Gracias, mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien más que quiera dar alguna opinión o señalar algo en torno al estudio? Hermano Waldo. Un 11 para el hermano. Un 11 para el hermano. Un 11. No, Bueno. llegó, no alcanzó para el 12. Está bien. Es que el 12 Quedó no existe. mirando porque no sabe lo que dije yo. Yo pongo la nota a los expositores de la palabra. Ándele. Como en el colegio. Ok. Entonces el hermano Sergio Pino hasta ahora llevaba el 11 solo. Ahora lo va a llevar con usted. Van a ser 2. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias por el estudio, hermano. Muy bueno. Qué bueno. Gracias a Dios. Muy bueno. Muchas gracias. De nada, hermano. Algún día lo vamos a traer para la Argentina también a usted. Ándele, pues, seguro. Con mucho gusto.
Bien, hermanos, hermanas, ¿algún otro comentario más? ¿Algo que señalar? Hermano Néstor. Ya que nadie quiere hablar, voy a permitirme por primera vez decir algo. Había mencionado al hermano acerca de Santiago, capítulo 2, verso 14, cuando dice el texto, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La fe de Moisés era una fe que tenía obras de obediencia a Dios. Y yo creo que eso es lo que tiene que identificarnos a todos los cristianos. Esa es una fe activa, que trabaja, que funciona, que tiene el poder, que tiene la fuerza para poder ayudarnos a vencer todas las tentaciones y todos los obstáculos que tenemos y encontramos en la vida, ¿no es así? Entonces dice, ¿de qué aprovechará? O sea, hay una fe que no trae ningún provecho, ningún beneficio, que es la fe pasiva, ¿ya? Esa que simplemente yo tengo fe, yo creo, pero que no es capaz de mover a la persona a hacer las cosas que Dios manda, ¿ya? Entonces, hay una diferencia. Yo veía bien, mientras el hermano hablaba, esa fe activa que tenía Moisés, como la que tenía Abraham, que más adelante lo menciona. Luego dice, ¿podrá la fe salvarle? Es una de las buenas preguntas. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y yo tengo que preguntarme también, ¿o no, hermano Israel? Si mi fe tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la energía, la fuerza como para salvarme, o simplemente para ayudarme a abrigar esperanzas, pero sin ninguna repercusión positiva. Exactamente. Bueno, eso nada más. Si no, voy a hacer el sermón de nuevo, hijo. Gracias, hermano. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, hermano. Bien, mis hermanos, hermanas, un agrado poder haber podido compartir con ustedes. Nuevamente, mi hermano Israel, muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Esperamos poder contar con su apoyo nuevamente en un futuro próximo. Claro que sí, cuando gusten. Que Dios lo cuide y saludo a todos los hermanos donde usted se reúne. Sabemos que usted se reúne con el hermano Wayne, ¿verdad? Wayne, Sí, hermano. Sí, bueno, así es. Saludo cariñoso a él y a todos los hermanos en ese lugar. Seguro, con mucho gusto. Gracias, mis hermanos, y bueno, a todos mis hermanos también aquí que generalmente se conectan, pues que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a mi hermano Héctor también, que primera vez que lo vemos, pero que es un gusto, obviamente. Bienvenido, mi hermano, que Dios le bendiga. Si Dios así lo pide, o sea, si así lo permite, perdón, mañana vamos a estar nuevamente reunidos, escuchando otro tremendo estudio, lo trae nuestro hermano José, ¿verdad? José Díaz, que Dios le bendiga también a él. Y bueno, nos vemos siempre a las 20 horas, horario de Chile, y orar siempre por todos los hermanos que están pasando por estos momentos difíciles, ya sea en la salud, en el ánimo, en la fe, ¿verdad? En lo económico. Hay muchos factores que están hoy día gatillando negativamente. A mi hermano Rogelio Valdés también un cariñoso saludo aquí a la distancia. Que Dios la bendiga a él y a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Buenas noches y si Dios quiere nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano, que estén bien. Chao. Chao. Buenas noches. Nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano. Igualmente, hermano. Buenas noches.